Bueno, muchas gracias a todos ustedes por estar presentes aquí, siempre, y a la organización, por supuesto. Es una inmensa alegría para mí poder contar ideas, compartir experiencias, estar en los pasillos y retroalimentarse. La verdad, tuve la ocasión ayer también de participar en un evento parecido, en una charla, y fue terriblemente gratificante y enriquecedor. Ayer localicé toda mi focalización en los temas de los nuevos sistemas de innovación y cómo se están viviendo en la Unión Europea, y hoy la organización me dijo que intentara colocar un elemento de complejidad dentro de lo que es el diseño y la construcción territorial. Ya esta mañana, pues yo ya estoy bastante liberado en el sentido de que se han dicho muchas cosas importantes y suficientes para trabajar, y me toca pues algo un poco difícil, es la hora, ya están ustedes todos muy cansados, y también incorporar un elemento de mucha más complejidad en todos los aspectos, que no sé siempre si es bienvenido o no es bienvenido. A mí me gusta siempre incorporar complejidad porque salen o pueden salir otras cosas. De una forma muy rápida, sí, de una forma muy rápida, así. Bueno, la semana pasada, cuando estaba preparando esta intervención, tuve la suerte de pues, que cayó en mis manos el Informe Mundial de Ciudades 2016, que se presentó la semana pasada en Nueva York, y la verdad que se queda uno tranquilo, ¿no? A ver si estoy hablando con una visión nada más muy particular, muy localista, pero no voy a abusar del informe este. Yo les aconsejo a todos ustedes que los lean en profundidad. Está en internet, por supuesto, ya casi como todo, pero tiene muchas conclusiones, pero dice una muy clara, muy clara. El modelo de urbanización actual es insostenible, y no lo dice por azar, aporta una cantidad de argumentos importantes, y esto siempre es muy bueno, que haya una demanda sentida, es decir, que tenemos que innovar para arreglar esto, porque si no funciona, pues esto es importante. Y también asevera otra cuestión, y es que ya ha sido esta mañana citado, y es que más de la mitad de la población mundial vive en ciudades y se estima que en 2030 sean 2/3. Es un reto de una dimensión nada trivial, nada trivial. También dice muchas más cosas importantes. Bueno, presenta algunos cuadros como este, terriblemente ilustrativo. Fíjense, los puntos rojos son las ciudades de más de 10 millones de habitantes, pero ven ustedes una panorámica. No me quiero entretener porque ya de todas formas esta mañana se han contado algunos aspectos, pero tenemos un proceso de urbanización y de ciudades grandes en el mundo entero realmente importante, y dice muchas más cosas. He intentado hacer aquí un conjunto, pero vuelven a insistir en problemas claves, netos, sentidos, y todos los que están planificando territorios los tienen siempre en cuenta, pues el crecimiento urbano, los cambios en los patrones de comportamiento de las familias, de las empresas, las localizaciones, el incremento de muchísimas cosas y externalidades negativas, los problemas medioambientales, cómo están creciendo las poblaciones informales, es algo absolutamente imparable. Todos estos aspectos los pueden ustedes encontrar, y en definitiva a mí lo único que me sirve, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el reto? ¿Qué hacemos contra todo esto? Porque esto es una imagen anunciada, tiene una inercia importante, no ocurre por casualidad, no es un tema que pensemos que conceptualmente no debe de ser y vamos a cambiarlo con una idea o 2 o 40 ideas importantes, sino que es una construcción realmente compleja. Aspectos aderezados por el cambio climático, aspectos aderezados por periodos de sequía, de inundaciones, etcétera. Podríamos decir muchos problemas para definir el futuro del planeta y dónde queremos vivir y cómo queremos vivir, o cómo nos va a dejar vivir el planeta en este sentido. Por dar una pincelada de la Unión Europea, en la Unión Europea estamos en pleno periodo de planificación. Normalmente planificamos cada 6-7 años. Hay un periodo 2014-2020 que está sustentado en un documento, que es la estrategia llamada 2020, y previamente a esa estrategia se hizo un análisis de los riesgos para decir, oiga, ¿en qué trabajo? Que es algo equivalente al Informe Mundial de Ciudades, ¿en qué trabajo? Pues miren, esta es la síntesis. Primero, y lo he puesto en rojo, estaba una crisis galopante, económica, financiera y de valores, y fíjense de un valor fundamental que ha sido clave,
en una zona como la Unión Europea, que ha sido escenario de dos grandes guerras mundiales en el siglo pasado, y que ahora estamos unidos en 28 países y nos sentamos en las mismas mesas y podemos discutir de plata, de organizaciones, un valor absolutamente incalculable, pero está en entredicho la Unión Europea y esto es un riesgo de enorme importancia a tener en cuenta, ¿no? No creo que la sangre llegue al río, pero hay muchas tiranteces en el sentido de cómo construir y cómo seguir manteniendo esa estructura. Y luego se identifican, y el mapa está ahí dependiendo de la intensidad, pero una preocupación enorme porque no estamos dando respuesta a una globalización sensu stricto. Está habiendo cambios demográficos exponenciales, más que en ninguna época de la historia, cambios demográficos masivos, siempre ha habido migraciones, siempre ha habido cambios, siempre ha habido itinerarios del campo a la ciudad para los asentamientos, pero está ocurriendo de una forma absolutamente vertiginosa. Hay un cambio climático ya perfectamente establecido y con muchas problemáticas para resolverlo, y hay un desafío energético de primera magnitud. Tenemos un modelo de energía, de empresa, de movilidad, de todo, absolutamente imprudente desde el punto de vista del consumo energético. Estamos en ratios de eficiencia pues, realmente discutibles. Bueno, este es el panorama más o menos a nivel mundial y por supuesto a nivel de la Unión Europea, que no es lo más importante, pero como vengo de allí, por explicarle a ustedes cuáles son nuestras... Pues me he permitido hacer algunos elementos del diagnóstico, porque primero, bueno, ¿cuál es la situación mundial? Y mi propuesta para la charla de hoy es decir, mire usted, las relaciones rurales y urbanas no funcionan. ¿Y por qué no funcionan? Y esto es un diagnóstico, que siempre el diagnóstico, por lo menos en la metodología que trabajamos nosotros, tiene tres fases: el análisis de idealidad, cómo estamos y cómo deberíamos de estar. Me duelen las muelas y no deberían de moverme, si quiero estar, ¿no? Pues cómo está, los análisis de causa-efecto y las opciones que tenemos de optimización. De una forma muy rápida, que son entre causa-efecto y análisis de idealidad, es que hay o se observamos, y particularmente en la Unión Europea, una ausencia de mecanismos de precisión, cuando en realidad las tecnologías lo están permitiendo de una forma masiva, ¿no? Tenemos imágenes satélites diarias de resoluciones más que suficientes para monitorizar determinadas cuestiones, tenemos aforadores de caudal en todos los ríos, tenemos estaciones meteorológicas con una trama increíble, tenemos controles absolutos, el Internet de las cosas está propiciando unos insumos de información para intentar convertirlo en conocimiento y tomar decisiones, pero aún así, y en otros aspectos, por ejemplo en agricultura, ahora mismo es una evolución la agricultura de precisión. Queremos tratar cada metro cuadrado como se corresponde. Pues notamos en los temas de asentamiento y particularmente en las relaciones rurales y urbanas que no estamos aplicando técnicas de precisión. Y esto se puede interpretar como muy malo, pero también es como un desafío, como una oportunidad enorme. Si aplicáramos técnicas de precisión y paradigmas de precisión, ¿hasta dónde podríamos mejorar? Pues probablemente un buen rappel, ¿eh? No sé exactamente, no me atrevo a decirlo. Otra cosa que identificamos en este diagnóstico es que la mayor parte de las estrategias de planificación de los patrones son estáticos y monodimensionales. No se trata del territorio como un ente vivo. Hoy ustedes lo han podido observar con los ponentes esta mañana, hemos pasado de una dimensión económica, una dimensión técnica, una dimensión del propio diseño, de los proyectos de la propia ciudad, de no sé qué, pero es más complejo. Podíamos ir incorporando ingredientes, hasta convertirlo en algo realmente complejo. Y los patrones de diseño y de implementación son bastante estáticos y monodimensionales. Muchas veces nos conformamos a lo mejor con una dimensión espacial o con una dimensión social en este sentido, en términos de participación, y creo que es complejo. Eso de que se convivan sistemas naturales con sistemas antrópicos, elementos físicos con elementos bióticos, incorpora elementos de una complejidad muy alta, elementos de alta complejidad. Otra cuestión que hemos notado es que los límites administrativos, y esto realmente es difícil de resolver porque están ligados también los límites administrativos a los políticos, a las vivencias, a las relaciones de proximidad, pero
hay poca transitividad ecológica administrativa. Es decir, que muchas veces los límites administrativos y políticos no tienen nada que ver con la realidad del funcionamiento del sistema. Y esto es un tema importante, el tema de transitividad ecológica administrativa es clave porque al final salta todo. Cuando no hay coherencia, no hay funcionalidad en cuanto a los límites y a la estructuración del espacio, pues esto es importante. Y notamos también que incluso en proyectos de aparente éxito, aparentemente exitosos, y lo son en bastante medida, pero encontramos que ha habido una excesiva simplificación, tanto en los territorios urbanos como en los rurales, pero sobre todo en sus conexiones. Se ha simplificado el problema. Y es legítimo simplificar cuando se tiene conocimiento y se dice, mire usted, las cosas simples son muy buenas, pero es poco legítimo simplificar con desconocimiento. Muy poco legítimo porque empiezan a surgir elementos de causa-efecto. También notamos que hay un déficit importante de investigación, de desarrollo en todo lo que son elementos de interconectividad entre las zonas rurales y urbanas. Se está trabajando poco, o relativamente poco en el término, y también que hay ausencia de mecanismos para organizar unidades, podríamos decirle, agrupadas o no, inteligentes. En definitiva, diseñar sistemas que aprendan de los errores y de los aciertos. Esa sería la clave, esa sería la piedra filosofal. Diseñamos algo, un módulo que tiene capacidad de aprender. Y si hay errores, rechaza lo impertinente y asume lo pertinente y seguimos avanzando. El mejor plan de contingencia es tener buena cabeza, es tener inteligencia para responder a resortes y al sistema externo. Pues todo esto nos encontramos y algunas cosas más. Pues nos encontramos que hay una muchísima mayor interdependencia de los medios, del medio rural y del medio urbano. Esto es un tema discutido y no sé si dará tiempo, pero yo encantado. Hay una sensación, una sensibilidad y creo que una realidad. Hay un desequilibrio de enorme importancia entre el mundo rural y el mundo urbano. En definitiva, el mundo rural en este sentido sale perdiendo, porque para tener agua, para tener alimentos, para tener paisajes, para tener... Es decir, las ciudades son altamente demandantes de algunos atributos del sistema que obligan a otros sistemas a orientarlos en esa dimensión. Por supuesto, es insostenible las demandas de uso de espacio, tal como la estamos haciendo, y de energía y todos los elementos de esto. Hay ausencia de identidad de los espacios periurbanos, y ustedes tienen el problema en este momento en Mendoza en este sentido. No hay identidad de los elementos y bueno, lo que yo veo en el conjunto del mundo es que encontramos especies periurbanos atentos, con la uña sacada, para ver la especulación en cuanto a la recalificación de los terrenos. Y esto es una realidad que tenemos que entender y estamos propiciando que se esté esperando una recalificación en un término determinado para que haya un movimiento especulativo en este sentido y hemos dejado los territorios periurbanos sin identidad y cuando no hay alma no hay nada. Tenemos que diseñar territorios con alma. Hay ausencia de una institucionalidad que regule las relaciones rurales-urbanas. Es decir, tenemos que construirla porque hay que ponerse de acuerdo. Hay que ponerse de acuerdo en este sentido y tenemos que intentar que esa institucionalidad pues llegue a acuerdos, llegue a consenso, llegue a equilibrio. No sé si lo estoy aburriendo, mi única percepción es incorporar alguna idea, algún comentario que les sugiera alguna idea a ustedes, ni siquiera que la admitan para nosotros. Bueno, pues, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Por dónde vamos en ese sentido? Pues, bueno, algo que es muy obvio es que hay que tener visión territorial. Es decir, si queremos arreglar temas de territorio hay que tener la visión. Lo primero, ¿no? Nos enseñan siempre en los modelos de negocio la misión, la visión como un elemento importante. Bueno, ¿cuál es nuestra visión del problema? Pues desde mi punto de vista, creo que es razonable pensar en un territorio como un mosaico, un conjunto de teselas interactivas. Es decir, no estoy hablando de escala todavía, no estoy hablando de tamaños, pero sí que son interactivas, con una especialización diferencial de servicios ambientales, económicos, culturales, sociales, pero con umbrales obligados de cada uno de estos servicios en cada tesela. Es decir, no podemos condenar a determinadas teselas a que no sean proveedores de determinada tipología de servicios. Es decir, esto ya está muy demostrado en el sentido que tiene que haber umbrales. No podemos diseñar ciudades sin que sean proveedoras de servicios ecológicos. No es posible.
No es posible. Sabemos que eso nos lleva al fracaso. No es posible diseñar espacios naturales sin que provean de servicios económicos, o por lo menos determinados umbrales. En síntesis, estoy proponiendo como un espacio n-dimensional que tiene que guardar unos umbrales y tiene sobre todo que trabajar intensamente la sinergia entre esas teselas. Esto es más o menos en este sentido. Entonces, ¿cómo se hace esto? Es legítimo que haya funciones de transferencia. En esta sala hemos eliminado muchos de los componentes de la naturaleza. ¿Por qué? Porque si no podía haber por aquí un tigre que no nos dejara hablar y hemos dicho, pues es legítimo que aquí en 500 metros cuadrados hayamos eliminado elementos de componente natural porque queremos oírnos, queremos vernos, queremos sintetizar ideas, queremos proyectar. Es legítimo. Y hay una función de transferencia. Decimos, mire usted, aquí no hay servicios ambientales, pero hay otros servicios que están en 100 y soy capaz de cambiar una unidad de servicio natural, ecológico, por otra unidad de servicio económico de comunicación. ¿De acuerdo? No sé si lo explico esto muy bien, pero más o menos es obligado que cuando diseñemos espacios territoriales, urbanos, rurales o interconexiones, se clarifiquen netamente los trade-offs, las funciones de transferencia. En definitiva, es como si tuviéramos un conocimiento relativamente exhaustivo y cabal de qué es lo que suponen todas las externalidades positivas y negativas de cada uno de estos. Y entonces, en este contexto, la coherencia y la fuerza de cada tesela tiene que ser importante, tiene que tener vida propia, tiene que ser proveedora de servicios sistémicos en este sentido y que podamos alcanzar pues, altas cotas de eficiencia, de competitividad, de sostenibilidad, etcétera, etcétera. Y sobre todo, evitar que haya maniobras reduccionistas de la complejidad. En síntesis, no estoy aportando nada, estoy diciendo que esto es de gran complejidad, es decir, muy complejo, que no es ponerse delante de un plano, trazar unas líneas o diseñar un transporte o diseñar, o por lo menos yo no lo veo así, sino que lo veo como una interacción de teselas en un complejo de servicios múltiples, en este sentido. Yo sé que esto no aporta nada, o sí, es una reflexión, cada uno que interprete en este sentido. Pero más cosas de esta visión territorial para conformar. Pues los territorios son el resultado de una acción continua de muchos años. Es decir, no es un tema trivial, no voy a cambiar. Esta mañana cuando nos han presentado los proyectos de ciudad, proyectos específicos de ciudad, yo he sacado la conclusión de que son como factores de detonar un cierto orden en este sentido, que se construye en años. En este sentido, pues años continuadas de sinergia entre la naturaleza, la acción antrópica, económica, etcétera, y probablemente los tiempos en que queremos respuestas de sistemas complejos son demasiado cortos, cuando en realidad la tozuda realidad nos dice que son de medio y de larguísimo plazo. Bueno, pues otra visión del territorio. Mire usted, si vamos a hacer configuraciones tenemos que ser pacientes, tenemos que trabajar con persistencia y tenemos que saber a dónde puertas queremos llegar, cuáles son los elementos, qué ingredientes vamos a poner, pero vamos a poder esperar respuestas, a lo mejor algún cambio de tendencia un poco más acelerado, pero nunca cosas esencialmente netas. Yo siempre abuso, yo soy profesor en la universidad, ¿no? Y a mí me encanta lo de poner ecuaciones porque a mí me alivia muchísimo de hablar, ¿no? Y esta ecuación la veo para mí, cuando la veo tengo que hablar de algo, digo, bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué estamos hablando? Pues deberíamos de estar hablando en los temas de relaciones rurales-urbanas en términos de transformación de ecosistemas antrópicos. Un ecosistema que está en un estado de SUI, lo tenemos que pasar a otro ecosistema que está en un estado de sub J. Y tenemos que poner operadores pi, SUI, J. Y un operador es trazar una calle, un operador es abrir un pozo, hacer una acequia, un operador es poner un tipo de transporte, es decir, pero estamos transformando ecosistemas con atributos distintos, con más resiliencia o con menos, con más vida útil o con menos, con más productividad o con menos, con más capacidad o con menos, pero tenemos que diseñar los operadores para cambiar ecosistemas, no reducir el problema. Y esos ecosistemas tienen memoria, esos ecosistemas tienen resiliencia, tienen simetría o no la tienen. Tenemos que definir qué atributos son importantes para nosotros para ver si podemos transformarlos o no podemos transformarlo y qué tipo de operadores. Y operadores son plata,
operadores son tecnología, operadores son concepciones, operadores son personas, etcétera, etcétera. Yo sé que voy avanzando y cada vez que hablo es más complejo esto, ¿no? Pero no tanto, algunas cosas podrían ser. Y desde mi punto de vista, bueno, oiga, pero ¿qué hacemos? ¿Cuáles son los ámbitos más necesitados de innovación? Si me dice usted que no podemos seguir haciendo lo mismo, porque ya hemos visto el informe mundial y en el conjunto de la Unión Europea, entiendo que en América Latina, en Argentina y en Mendoza compartimos una parte importantísima de ese diagnóstico. Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Dónde innovamos? ¿Por dónde vamos? Mi punto de vista, el tránsito de políticas sectoriales a políticas transversales es obligado. Es decir, tenemos que acostumbrarnos a ser interoperativos, a tener actitud combinatoria, a incorporar elementos, y no solo a incorporar elementos de otras disciplinas, sino a crear nuevas disciplinas y nuevos ámbitos. La transdisciplinaridad yo creo que es lo que va a marcar la época en este momento, y en este sentido una llamada, aprovechando que está el señor rector aquí, es que en las universidades no trabajamos la transdisciplinaridad, no la trabajamos esencialmente, más bien trabajamos el enquistamiento, más bien las separaciones, las segmentaciones artificiales. En este sentido hay que hacer un esfuerzo, pero es muy difícil. Eso de entenderse cuando vivimos en una comodidad, o por lo menos nosotros, es importante. Tenemos que hablar de modelos de eficiencia y competitividad social y territorial. No es un tema trivial. Servicios cruzados sobre campo. Oiga, diseñemos servicios que estén cruzados y cada vez más frecuentes. Esto necesita una innovación grande, no estamos acostumbrados a diseñar servicios cruzados. Los mecanismos para la articulación, coordinación, subsidiariedad e integralidad. Tenemos que diseñar sistemas que permitan avanzar en la subsidiariedad. En definitiva, que se tomen las decisiones más cercanas al último eslabón. Si una decisión hay que tomarla a nivel estatal, se hace a nivel estatal. Si a nivel de provincia, a nivel de provincia. Pero si hay a nivel de individuo, y es posible tomar decisiones, y sí que os puedo decir, o por lo menos mi experiencia, que una parte importantísima del desarrollo territorial tiene una altísima componente de subsidiariedad a nivel de individuo. Porque son actitudes, porque son perseverancias, porque son relaciones, porque son aquellos que son garantes cada individuo de ese sentido. Y además que no podemos imponerlo de otra forma, porque hay unos intangibles que están asociados al individuo. En definitiva, el compromiso. Si no hay compromiso, no hay buenas ciudades, si no hay compromiso, no hay buen campo, y si no hay compromiso individual, no hay buenas relaciones urbe-campo. Y esto, que digo, pues qué bien, ¿no? Pues qué mal, porque es que exige un compromiso y no estamos acostumbrados a poner en la olla común demasiadas cosas. Y no podemos mirar para otro lado. Eso son percepciones mías. Y luego tenemos que diseñar intervenciones públicas que se opongan a la oportunidad de logros para el sector privado. Es que estamos acostumbrados a diseñar políticas endogámicas en el sentido, dictatoriales, como si dijéramos, despotismo ilustrado en el mejor de los casos. Yo soy del departamento fulanito y esto hay que hacerlo así, y estos son los procedimientos. Oiga, no, mire usted, vamos a hacer políticas que animen a la gente a romper ese marco, que pueda haber logros privados, que pueda haber compromisos privados. Oiga, cuidado, por supuesto que tengo que garantizar el stock de capital público. Yo no puedo diseñar una ciudad en base, ya hemos visto el ejemplo que Andrea ha estado contando, en cuanto hay elementos de desregulación poco pensados, poco cabales, pues se descalabra absolutamente todo. ¿De acuerdo? Bueno, desde mi punto de vista, estos son algunos de los aspectos. Esto es una imagen antigua del desarrollo local, pero aprovechando, creo que no va a venir el ponente de desarrollo local. Ah, sí, ¿tú vas a hablar luego? Sí. Sí, no tanto. Bueno, yo nada más, no quiero cansarlo a ustedes. Mirad, son las dimensiones del capital territorial. Por supuesto, sistema externo, interno. El pasado es muy importante en los territorios, como nos ven. Hay una cantidad de atributos. Pero mirad, hay algo que siempre me ha llamado la atención, digo, para profundizar, que una parte del capital territorial es el proyecto de territorio. Y un territorio con los mismos atributos físicos, biológicos, de cualquier tipo, es mucho más que otro si tiene un buen proyecto. Aquí empieza ya a tener uno cierto optimismo. Hagamos buenos proyectos. Un territorio vale mucho más, pero un proyecto no significa pintar en un plano, significa una sociedad comprometida, significa mecanismos de construcción institucional, significa una conceptualización, significa tener la mente ordenada. Hagamos buenos proyectos. Está en nuestras manos hacer buenos proyectos para
nuestros territorios. Esto le he tomado la imagen prestada del profesor Gastó, que es un amigo y maestro de toda la vida, una de las grandes personalidades de inteligencia del mundo, un ecólogo de primera magnitud, y tenía la habilidad siempre de decir, oiga, pero ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de esto. Estamos hablando de que hay zonas ilícitas y hay zonas lícitas de hacer. Y nadie se discute que en mi dedo no puedo atravesar esta madera porque hay limitantes físicos y es más fácil. Pero cuando llego aquí a los aspectos políticos, económicos, tecnológicos, sociales, ecológicos, la zona ilícita puedo introducirme en ellas con bastante facilidad si no hago propuestas razonables y cabales, ¿vale? En definitiva, estas dos hipérbolas que están aquí es la zona en la que podemos actuar. Mire, hagamos lo que hagamos, pero mire usted, no transgredemos el orden, no transgredemos esa jerarquía. No podemos hacer un proyecto de asentamiento, de desarrollo, de relaciones rurales y urbanas en contra de los políticos que tienen los representantes. Y esto, cuando se le explica a los alumnos que tienen a la política, por lo menos los alumnos españoles, están allí los políticos, no tienen que decir nada y no tienen que... y no están así, ¿eh? Se lo han ganado un poco a pulso, pero no están así, porque en último término nos representan a todos, ¿eh? Y por supuesto, los elementos económicos. Si no es sostenible económicamente, ¿de qué está hablando usted? Si no tiene usted recursos en este sentido. Bueno, en síntesis quería poner esto como un elemento crucial, importante, ¿no? Yo puedo agarrar un bulldozer y poner una montaña patas arriba, y si los aspectos geomorfológicos, pues me lo podría, pero no es normal, ¿no? O en líneas generales no es normal. Es mucho más fácil transgredir elementos ecológicos, biológicos, sociales. Los sociales son los primeros que cosechamos. Ay, ¿qué más va? Que haya exclusión. Eso no tiene ninguna importancia. No tiene ninguna importancia porque somos unos ignorantes. Porque sabemos que cuando hay falta de inclusión, hay problemas de diferencial de equilibrio en la sociedad. Entonces, porque somos unos ignorantes, si no, nunca iríamos a entrar en las zonas ilícitas, en este sentido. Otro elemento muy importante, ya esto es muy medular, con el tema del diseño de las ciudades y de las relaciones. Esto, yo, desde luego, tengo una mentalidad más de campo, soy agrónomo más de campo, pero esto es importante, es decir, esto es la cliserie, ¿no? Desde el Piedemont, los altos de la montaña, los valles, las zonas inundadas. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un concepto que es el del uso múltiple. Cada espacio tiene que tener su uso. Y no se me ocurre a mí poner un campo de trigo aquí. No se me ocurre nunca. O no se me ocurre... Y entonces, muchas veces, si estamos proveyendo servicios, y esto es una simplificación, aquí tenéis la dimensión económica, la dimensión social, la dimensión ecológica. Cada parte de esta cliserie, de este potencial, de esta capacidad de carga del sistema, hay que colocarlo en esta provisión de servicios, con un equilibrio distinto. Hay zonas que podemos especializarlas en servicios sociales y hay otras que no podemos. Y hay otras que podemos especializarlas en servicios ecológicos. Y esto es una máxima ecológica, es que es muy difícil transgredir esto si queremos. Y lo pongo aquí para ilustrarnos los comentarios. Bueno, esto en definitiva viene a decir lo mismo, es decir, mire usted, la provisión de servicios, el sumatorio de servicios de los ecosistemas, los culturales, los de abastecimiento, los de regulación, pues va a depender un poco de dónde está usted. ¿Está usted en la ciudad? Hay alguna provisión de servicios. ¿Está usted en lo alto de la montaña, allí con la nieve y no sé qué? Pues tendrá usted que proveer otro tipo de servicios. Vale. En definitiva, tenemos que diseñar sistemas de relaciones urbanas rurales en un contexto de servicios múltiples, de una forma muy sintética, sociales, ambientales, económicos, culturales. Me atrevería a decir que cada vez más importante los servicios de gobernanza, hay que hacer que los territorios sean gobernables, porque la gente dice, esto de la gobernanza es un invento semántico moderno. No, mire usted, es la característica por la cual un sujeto se puede gobernar. Y diseñar sistemas gobernables de relaciones urbe-campo es obligado en este sentido. En síntesis, servicios múltiples, incorporar la gobernanza como un elemento importante y diseñar, cuantificar e implementar las funciones de transferencia de una forma consensuada.
Esto es un ejercicio que hacíamos el profesor Gastó y yo a dúo en las clases y yo he aprendido muchísimo de mis alumnos, como siempre. Y le poníamos esto en clase y le decíamos, ponga usted un campo de trigo. Ponían ahí un campo de trigo, pero ¿qué dimensión? ¿Todo es trigo? ¿Toda la vega va a ser trigo? Ponga usted maíz, ponga usted soja, ponga usted una caleta de pescadores, ponga usted, le decíamos, ponga usted una casa. Y ponían una casa. Ponga usted el vertedero. Ya se quedaban así como diciendo, lo ponían lejos, lejos de la casa. Hombre, que tiene usted que llevar todos los días la basura al vertedero. Y esta es la esencia. Esta es la esencia de ese compromiso compartido para diseñar estos elementos. Entonces yo lo único que quiero reforzar, la hipótesis que estoy intentando, que todo esto es muy importante. Que aquí va a estar la ciudad, como está en este modelo australiano, un modelo bastante razonable, pero que el territorio es todo eso. El territorio es todo eso. Es el bosque de alto de la montaña, es la caleta de pescadores, es la orilla, es los mercados de agricultores ecológicos que hay en la ciudad, son las plantas que hay en las terrazas, son los campos de trigo, son las vacas y son los viñedos. Y si no consideramos esto en toda su dimensión, no vamos a llegar a una solución adecuada. Por lo menos esa es mi visión del tema. ¿Qué oportunidades tenemos en este momento? A mí me encantan las novelerías, no lo digo peyorativamente, pero en este momento todo lo que se está generando de información científica, técnica y práctica con respecto a las llamadas ciudades creativas es de enorme importancia. No sé si ustedes lo siguen o no, entiendo que la mayor parte de ustedes son profesionales del urbanismo, de la planificación territorial, pero es terriblemente atractivo y sugerente todo lo que se está haciendo en ese contexto, en ese nuevo paradigma de las ciudades creativas. Este es el club de ciudades creativas que ahora mismo están registradas. Uno entra en la página, se mete, yo le aconsejaría a Mendoza que se metan ustedes. No por nada, sino porque es un tráfico, estar en territorios membrana es muy importante siempre. Es muy importante donde fluyen las ideas, las mercaderías, las personas, aunque sea para saber qué es lo que se está cociendo en este sentido. Y estas ciudades creativas tienen una enorme oportunidad para mejorar las relaciones urbe-campo. Han empezado por algo terriblemente creativo, que se ha puesto de moda en el mundo entero, que es la gastronomía, los alimentos, la calidad de los alimentos, el aprovisionamiento de los alimentos, cómo esa interacción campo-ciudad puede construirse para que sean unas ciudades creativas. Yo por eso lo pongo aquí como oportunidad en este sentido. Otra gran oportunidad que veo yo son las ciudades inteligentes. Ya hay una trama de ciudades inteligentes, en España particularmente hay un club de ciudades inteligentes, que en definitiva es que ciudades con capacidad de respuesta a cambio, muy sustentadas en las tecnologías. Desde mi punto de vista, el tema de Internet de las cosas va a ser de enorme importancia, y está siendo ya, para tomar decisiones acordes en tiempo real. Todo lo que hemos estado hablando, lo que nos ha comentado Andrés hace un momento, en cuanto a la respuesta a los modelos de movilidad. Esto es que tener información en tiempo real para poner planes de contingencia es clave. Por supuesto, la agricultura inteligente, por la domótica, por la educación, es decir, todo el papel que están propiciando las tecnologías, y no solo de la información y la comunicación, sino en general, está posibilitando un nuevo contexto más ilustrado para diseñar esos elementos de relación rural-urbana. Esto lo pongo aquí, no es publicidad, pero para mí es de las cosas que más... Es una empresa española que tiene sede en la ciudad de Zaragoza, se llama Libelium, y se ha convertido en 4 años en una multinacional. Y simplemente con este concepto. Señores, voy a colocar la Internet de las cosas para apoyar a la toma de decisiones de personas, de grupos, de gobiernos, de planificadores, etcétera, etcétera. Ellos le llaman el Smart World, el mundo inteligente. Están diseñando toda una serie de sensores en tiempo real conectados y utilizando técnicas de Big Data. Esto es una gran ayuda, por lo menos desde mi punto de vista, desde la interpretación. ¿Vale? ¿Qué más oportunidades? Está habiendo cantidad. Yo disfruto, no soy arquitecto, pero disfruto
con la sistematización, con el trabajo, con el aterrizamiento de la idea en temas concretos. Estos son unos estudios de la Universidad de Oxford, donde están dialogando sobre nuevos sistemas de planificación y de ordenación del territorio. Esto es otra oportunidad enorme. Claro, ver una imagen como esta, donde están viendo los asentamientos urbanos y toda la periferia, el tamaño de las periferias, dependiendo de todas las características agroclimáticas, de transporte, de toda una serie de cuestiones, nos va a ayudar muchísimo. Ese desarrollo conceptual que está viendo, es decir, estamos hablando de un tema complejo, pero estamos hablando de muchas oportunidades también de hacerlo. Para mí uno de los conceptos más importantes, ya lo abordé ayer, yo me disculpo si hay alguien en la sala que me escuchó ayer con respecto a los sistemas de innovación, pero tengo la obligación de volver a repetir. Para mí, un concepto que nace de los estrictamente economicistas, que además es del profesor Porter, el que lo ha impulsado, el que ha creado esta organización mundial, Child Value Initiative, pero muy importante. Yo sé que ha sido un poco con calzador, ¿no? Ha sido un poco como intentar vender algunas cosas que no, y tiene algunos críticos. Pero el paradigma de valor compartido nos está ayudando enormemente en las relaciones rurales y urbanas. En definitiva, la premisa central es que la creación de valor compartido es que la eficiencia y competitividad de una empresa y o institución y la salud de las comunidades que lo rodean están íntimamente correlacionadas. Es decir, no hay empresas exitosas y durables en el sentido que estamos hablando si no están acordes, si no están pensando en crear conjuntamente valor. En definitiva, es una nueva forma que conecta a las comunidades que distribuyen valor en vez de a los que lo consiguen. Fijaros que el enfoque tradicional, mayoritario, 90 y algo %, es que las empresas y las instituciones que generan valor para ellas son las que más reconocemos. Y ahora de repente nos dicen, bien, está bien, usted genere valor, pero vamos a valorar los proyectos por el valor compartido que genera. En los talleres que hay en la comarca, en las empresas de transporte, en los sistemas de mantenimiento, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Esto está obligando a redefinir, pero va a ser un punto de apoyo en estas relaciones importantes. ¿Cómo voy de tiempo? Ya tengo que cortar, ¿verdad? Pues entonces paso esto, las líneas, para que ustedes me las pregunten luego, porque dicen que como cuando yo hablo muy etéreo, que no me aterrizo, les confieso de verdad que soy terriblemente pragmático, forma parte de mi forma de... porque me ha tocado, ¿no?, estar en la cocina y vestir el hábito y todos los elementos en este sentido. Voy a pasar estas dos que son las más complejas en cuanto a explicar, pero en definitiva, ¿por dónde empezamos para hacer o para mejorar estas relaciones rurales y urbanas? ¿Vale? Y voy a pasar a las reflexiones finales, 5 minutos, 4 minutos de ese orden. En principio, la sostenibilidad de los intercambios entre los territorios debe ser abordada de la interconexión de distintas lógicas. Es la primera vez que incorporo el tema de las lógicas, porque, mira, los conflictos que hemos tenido en todas las partes del mundo, cuando se hacen este tipo de diseños, es cuando hay lógicas de no autocontención, cuando hay lógicas de paradigma de recursos ilimitados. No, mire usted, es que agua hay la que hay. Y si usted quiere consumir tal agua, tenemos que ponernos de acuerdo en las cantidades. Oiga, y si yo hago un esfuerzo y usted la derrocha, ya se resquebraja todo el sistema de negociación. Entonces, o hay lógicas de autocontención en todo, en las ciudades y en el campo, o no nos fiamos uno del otro. Y esto es de enorme importancia. La autosuficiencia, la equidad, la conectividad, la complementariedad, la lealtad y la complicidad. Uno de los valores más importantes es la lealtad, cuando se habla de relaciones entre personas, entre grupos y entre urbe y campo. Se impone, yo creo que se impone la búsqueda de diferencial del equilibrio. Cuando uno se pone de acuerdo con alguien, emerge un valor añadido más allá que la suma de las partes. Y esto es lo que tenemos que buscar, ese diferencial del equilibrio. Otro aspecto que, aunque miremos para otro lado, pero esto es lo que ocurre en todo el mundo. Yo no sé aquí ni me atrevería a decirlo en público, pero lo que ocurre de verdad es que los gobiernos locales muchas veces no tienen la capacidad para soportar la dinámica. Tienen una presión externa enorme que además cada vez se vende mejor, de que va a generar empleo, de que va a generar orden, de que va, y son en realidad mecanismos depredadores de las relaciones urbanas y rurales. Pero no tienen capacidad los gobiernos locales en este sentido. Construir territorios complejos, sistémicos, adaptativos, eficientes, competitivos y sostenibles
es una de las tareas más difíciles que hay, pero también de las más apasionantes. Y exige un esfuerzo y una perseverancia enorme, no es un tema trivial. Y finalmente necesitamos establecer políticas que provoquen movilización, no un marco rígido, usted no se mueve de aquí, usted tiene esto, sino que provoquen esa flexibilidad en un contexto de geometría variable. El vínculo entre las zonas rurales y urbanas, si a alguien le preocupa, está generando en muchas partes del mundo muchísimas oportunidades de negocio, en el mejor sentido de la palabra, negocios de valor compartido. El territorio resultante, y esto es totalmente discutible, lo digo para provocar, porque vengo de una región de Europa, que es Andalucía, que nuestro principal capital son nuestros pueblos, los asentamientos. Tenemos una trama de pueblos, de cerca de 1000 pueblos, en el cual hay compromiso de que hay asistencia sanitaria del primer nivel de trasplante en menos de una hora, donde hay asistencia educacional, donde y decimos, oiga, ¿cuál es el capital de Andalucía? Nuestra red de pueblos, nuestras ciudades que son paseables, que son de acceso peatonal. Esto es lo más importante. Entonces esa estructura polinuclear es importante y que diseñemos espacios de transición entre lo rural y lo urbano. En síntesis, construyamos el futuro, prospectiva, no lo adivinemos, sino construyámoslo, innovación abierta, territorios con capacidad de aprender, autenticidad relacional. Como no hagamos algo auténtico, muy mal nos va a ir, porque inmediatamente, y compromiso compartido y equidad. Pues muchas gracias y siento haberme pasado unos minutos. Muchas gracias.